Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerles con nosotros. Vamos a dar inicio. Voy a dar lectura a un pequeño comunicado que hemos preparado en la Arquidiócesis de San Salvador. Dice así: primero presentamos hoy la crónica de la beatificación y de la canonización de Monseñor Romero. Es este libro, que es un solo tomo que contiene las dos crónicas. Es esta una edición especial que recoge ambas crónicas en un solo tomo, publicación del Arzobispado de San Salvador. La beatificación de Monseñor Romero tuvo lugar el sábado 23 de mayo de 2015 y su canonización el domingo 14 de octubre de 2018. Para cada uno de estos acontecimientos se ha editado una crónica que contuviera no solo el relato de lo sucedido durante ellas, sino los principales documentos emitidos respecto tanto a la beatificación como a la canonización. La crónica de la beatificación recoge el camino de 35 años que van desde el asesinato de Monseñor Romero hasta el día de su beatificación. Y la crónica de la canonización recoge los principales hechos sucedidos en los últimos 4 años del proceso de canonización, es decir, desde el año 2015 hasta el 2018. Cada año tiene su respectiva cronología, seguido de sus efemérides y de los documentos propios. Este libro de las crónicas se va a entregar a instituciones como bibliotecas, asociaciones académicas, el Archivo de la Nación, y también estará en formato digital en la página web del Arzobispado, con la finalidad de que dichos documentos, los que contiene este libro, puedan ser consultados por quienes lo deseen. De la próxima beatificación de nuestros mártires, la que va a tener lugar el próximo 22 de enero, también se publicará la crónica de la beatificación del Padre Rutilio y sus compañeros mártires. En segundo lugar, quiero hablar precisamente de esa beatificación. Es que el próximo sábado 22 de enero, a las 5 de la tarde, en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, tendrá lugar la beatificación de nuestros mártires, el Padre Rutilio Grande, el Padre Cosme Pesoto, el Señor Manuel Solórzano y el joven Nelson Lemus. Presidirá la celebración el representante del Papa, nuestro cardenal, Monseñor Rosa Chávez. Y vamos a concelebrar 25 obispos y unos 600 sacerdotes, y asistirán a la celebración unas 5,000 personas. Van a haber representantes de todas las parroquias del país. Si bien la asistencia será limitada debido a las restricciones de bioseguridad, el distanciamiento social, sobre todo, nos obliga a esto, pero toda la celebración será transmitida a través de la televisión católica, TVK. Y en cada templo parroquial se va a transmitir en pantalla grande para que se siga la celebración, los fieles puedan seguirla y a la vez comulgar la Santa Comunión. También se podrá participar desde sus hogares a través de la televisión.
Invitamos pues a todos a participar en dicha celebración, ya sea presencialmente o a través de los medios de comunicación social. Y el día siguiente, el día domingo 23 de enero, a las 12 del día, en esta iglesia catedral, vamos a tener la Santa Misa de Acción de Gracias por las beatificaciones del Padre Rutilio Grande y sus compañeros mártires. Ese es el comunicado que queríamos dar a conocer hoy. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta, ya sea sobre este evento o sobre lo que ustedes quieran preguntar. Con gusto vamos a intentar dar una respuesta. Muchas gracias. La primera pregunta corresponde a Arely Mengíbar, YSKL. Buenos días, arzobispo. Nos gustaría tener una opinión suya sobre todo lo que está aconteciendo allá afuera. Hoy fue convocada la marcha en conmemoración de los acuerdos de paz. Nos gustaría conocer una opinión suya también sobre la decisión que tomó la Asamblea Legislativa de derogar el decreto de conmemoración de los acuerdos de paz y reconocer este día como el Día de las Víctimas. Sí, muchas gracias por su pregunta. En realidad, la firma de los acuerdos de paz fue un acontecimiento histórico importante, que van a estar siempre en la historia, que nadie puede negarlo ni desatenderlo. Es un hito importante en la historia. Y hay que decir que en ese esfuerzo de firmar la paz intervinieron personas con muy buena voluntad, personas que hicieron un gran trabajo, comenzando por nuestro muy querido Monseñor Arturo Rivera y Damas, que trabajó tanto por los acuerdos de paz. Pero también hay que decir que el Papa mismo, el Papa San Juan Pablo II, cuando nos visitó en el 83, nos invitó a ser artesanos de la paz. Y como dijo Monseñor Rivera, el Papa estaba pendiente de todo este trabajo de los acuerdos de paz y los propició. Pero ha sido Monseñor Rivera el gran gestor, diríamos, de los acuerdos de paz, pero lo acompañaba también nuestro cardenal, Monseñor Gregorio, y intervinieron otros de parte de la Iglesia. Quiero destacar la participación de el padre Ellacuría, que también tuvo una gran participación. Esto desde el punto de vista de la Iglesia, pero desde la parte civil vinieron tantas personas de otros países, con el mejor espíritu, la ONU incluso, y bueno, y se hizo un gran trabajo. Quiero sobre todo destacar el informe de la Comisión de la Verdad, que es un trabajo muy bien hecho, muy bien hecho. Entonces, eso es innegable, el esfuerzo que se hizo. Luego los frutos que hubieron también están ahí y son innegables. Señalo algunos. Los acuerdos de paz acabaron con los campos minados, con los bombardeos constantes a la población civil, el deterioro ambiental, la matanza injustificada de animales, la destrucción de infraestructuras a nivel nacional, los grandes puentes, etc. También se redujo el alto número de militares. Desapareció la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía de Tránsito, etc. Acabó con la militarización de las calles. Y
cesó la tortura y la represión. En una palabra, la guerra terminó. Ya pudieron volver los exiliados y comenzar una vida civil de paz. Eso no lo podemos olvidar, eso está ahí. Sin embargo, hay que decir que la paz tan anhelada no se consiguió, porque los acuerdos de paz, como hemos dicho ya alguna vez, son un punto de partida, no un punto de llegada. Y el año siguiente, mejor, 2 meses después, tengo entendido, ya surge la ley de amnistía general y absoluta. Y es una ley espuria que va a impedir que haya justicia. Y sin justicia no puede haber paz. Qué lástima. Debió ser una ley de reconciliación, donde se juzgara a los culpables. Pero no fue así. Y entonces ha venido la impunidad, el ignorar los informes de la Comisión de la Verdad, la dolarización que empobreció más al país, la privatización de la banca, de la telefonía, de la energía eléctrica, el seguro de pensiones, haciendo perder al Estado el ingreso de ese dinero que ahora sale del país en la mayoría de los casos. Y vemos el padecimiento del pueblo: pobreza, desempleo, subempleo, las pensiones bajas, las pocas pensiones que se reciben, un sistema de salud y de educación precarios, el alto precio de la canasta básica, la ambición notoria por privatizar el agua, las concesiones para explotación de minería verde, la injerencia de naciones extranjeras en más que aportar, ganan exorbitantes cantidades de dinero, etc. Viene también el fortalecimiento de las maras, el desorden en la capital con los vendedores informales, los asesinatos, las existencias de casas de seguridad que no permiten la llegada de épocas de seguridad y paz, los desaparecidos. Todo esto cuestiona el proceso de paz, o más bien lo impide, tristemente. Ahora se ha hecho una gran discusión sobre esto. Yo creo que la discusión es buena, el debatir el tema es bueno. Ojalá que se llegue a la mejor conclusión. De eso se trata, de revisar la historia. Porque aunque sean acontecimientos importantes y aunque se haya conseguido bastante, nunca es algo perfecto. Y en este caso ni siquiera suficiente para haber obtenido la paz. Entonces, que se cambie el nombre a la celebración posiblemente no sea tan importante. Que se llame Día de la Paz o Día de las Víctimas, posiblemente no sea eso lo más importante. Lo más importante es el proceder, es qué es lo que vamos a hacer en adelante. Lo más importante es poner en práctica los acuerdos de paz, más que estarlos celebrando, ponerlos en práctica. Y la Corte en el 2016, la Sala de la Constitucional derogó esa ley, como todos sabemos, de amnistía, y ordenó que se hiciera una ley de reconciliación, de justicia transicional. No se ha hecho nada. ¿Cuánto llevamos ya después del 16? Ya pasaron, ¿qué? 6 años.
y no hay voluntad política, no la ha habido. Ojalá que la haya. Habría que retomar los informes de la Comisión de la Verdad, porque que se tenga en cuenta a las víctimas es estupendo, que se favorezca al pueblo, que es el que sufrió. El pueblo fue víctima de esa guerra. Entonces, que ahora se ponga al centro al pueblo sufrido, magnífico, pero que se le cumpla. Habría que retomar los informes de la verdad y comenzar los juicios respectivos por cada delito de lesa humanidad allí nombrados. No es que debe haber venganza, pero sí justicia, que se conozcan los casos, que se pida perdón a las víctimas y que haya una sentencia condenatoria que posiblemente se pueda conmutar con una acción social. Está bien, pero que haya justicia. Es importante que a las víctimas se les ayude a conocer dónde están sus muertos. Que los archivos sirvan para eso y se le den todas las facilidades, y que las personas que cometieron los crímenes digan a las víctimas dónde están sus desaparecidos. Eso es necesario, decir dónde fueron enterradas las personas. Y también mantener la reducción de la Fuerza Armada, que fue uno de los acuerdos. Si estamos en una situación de violencia, como alguna vez hemos dicho, se justifica que se fortalezca la policía, pero no el ejército, porque estamos abogando por la paz y no por la guerra. Y resarcir económicamente a las víctimas. Que se ha abandonado a las víctimas, eso es cierto, y es necesario ahora atenderlas, y es de justicia poder hacer el resarcimiento cuanto antes, porque muchos de ellos ya son personas ancianas, otros ya murieron, pero están sus hijos. Dar atención psicológica a quienes vivieron el ambiente de violencia y que les marcaron gravemente con traumas que no han superado todavía y que nunca han recibido ninguna atención psicológica por parte del Estado. Verificar que todos hayan sido beneficiados por la reforma agraria sin estar pretendiendo, como la vez pasada, echar para atrás la reforma agraria y quitar la ley de reforma agraria que impide los latifundios. No, al contrario. Tendríamos que verificarla que se esté cumpliendo. Luchar contra la impunidad y la corrupción, creando instituciones para ello, etc. Entonces, si ahora se va a nombrar a las víctimas, dedicándoles el Día de las Víctimas, enhorabuena, pero que se les cumpla. Si no se les cumple, no serviría de nada. Peor aún, sería revictimizar a las personas que han sufrido. Ahora, en cuanto al aspecto histórico, eso nadie lo puede quitar, ni borrar, ni olvidar, porque eso está allí. Los 20 años de guerra que este pueblo sufrió, poniendo la sangre de casi 100,000 personas, hijos de este pueblo pobre y sufrido. A veces la misma familia tenía soldados y tenía guerrilleros, y murieron unos y otros. Imagínese usted, los padres, cómo están. Y no estoy exagerando, sin saber por qué. Reclutados unos y reclutados otros. No debe de haber más el reclutamiento forzado. Entonces, qué bien que se reflexione, que se trabaje en esta dirección. Yo creo que no es tanto la ocasión para hacer
un forcejeo político, a ver en qué va a beneficiar a un partido o en qué lo va a perjudicar. No, que veamos de verdad las víctimas, el pueblo. Y algo muy importante, que esto no se repita. Tiene que haber justicia, conocimiento de los hechos, restitución a las víctimas y que no se repita. Pero sin justicia no puede salirse de la impunidad, sigue habiendo impunidad y no puede haber paz. Entonces, ojalá que con todo esto sí podamos llegar a la paz, que los acuerdos de paz, en vez de verse afectados, sirvan de verdad para llegar a la paz a la que no hemos llegado. Hay que ser honestos. Y hemos olvidado las víctimas. Nosotros vamos a estar siempre en favor de las víctimas. Es más, nosotros tenemos víctimas, todos nuestros sacerdotes que fueron asesinados. Uno de ellos, todavía después de los acuerdos de paz, me refiero al obispo Roberto Joaquín Ramos, que muere en el 93, en junio del 93. Y bueno, todo esto es así, las cosas son así. Yo he querido hacer una lectura, si se quiere, objetiva. No me interesa ponerme de parte de uno o del otro en la discusión, no. Me interesa solo decir, atentos con el pueblo, atentos con las víctimas. Ya es tiempo de cumplirles. Urge que se les cumpla, verdaderamente, efectivamente. Muchas gracias por la pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Jonathan Vázquez, Canal 33. Buenos días. Dos preguntas. Primeramente, sobre la beatificación del próximo sábado, conocer si han invitado a funcionarios de gobierno, el presidente, y si nos podría detallar quiénes han sido invitados y si han confirmado también su asistencia. Y la segunda pregunta es sobre las recientes noticias de periodistas que han denunciado que han sido espiados a través de sus teléfonos y que han sufrido intervenciones en grupos de WhatsApp. Solamente. Sí, cómo no. Vea, en cuanto a la beatificación, a la celebración de la beatificación, hemos invitado a las autoridades, a los tres presidentes de los tres poderes del Estado, a los señores diputados, a los señores ministros del gabinete. Y eso en cuanto a las autoridades. Luego están invitados todos los sacerdotes, por supuesto, para que concelebren. Pero también de cada parroquia hemos pedido que venga un número pequeño, pero representativo. Y hemos invitado a los obispos de Centroamérica, vienen 8 de ellos. Y también hemos invitado al CELAM, viene el presidente del CELAM, Monseñor Miguel Cabrejos, y el secretario general del CELAM, que es el obispo Jorge Lozano. Viene también invitado nuestro, uno de los señores obispos de Estados Unidos y otro de Italia. Eso es en cuanto a los invitados. Yo no tengo el dato, sería de ver a la comisión, como hay una comisión que es la que ha gestionado, entonces no sé en realidad quiénes han confirmado y quiénes no, solo he sido informado de las invitaciones que hemos hecho. Sí. Y luego, ¿qué decir? Nosotros hemos insistido en que todos participen, pero desde sus lugares, desde sus casas. Todos están invitados. No queremos excluir a nadie.
Por eso va a ser transmitido. Pero en el lugar sí hay un poco de limitante en cuanto que queremos guardar la distancia social, máxime ante esta situación de amenaza que tenemos con el Omicron, que ojalá que no haya ningún problema. Vamos a estar atentos con alcohol gel y también se les va a pedir su comprobante de vacunaciones. Queremos que todos tengan las vacunas para participar en la celebración. No es que estemos limitando, sino que es por el bien de las personas y es por responsabilidad. No queremos que se dé un contagio, ni mucho menos, sino al contrario, que todos estemos participando de forma segura. Ahora, en cuanto a este tema del espionaje, yo pues no tengo conocimiento, no puedo decir que eso se esté dando, que no se esté dando, etcétera. He leído las notas que ustedes han publicado, pero pienso que en todo caso este es un punto de investigación y que los que se sienten que han sido espiados deberían dar el aviso a la Fiscalía, me imagino que ya lo hicieron, y presentar las pruebas y la Fiscalía debería investigar. Ojalá lo esté ya haciendo, pero es un punto importante, naturalmente, para la convivencia pacífica, precisamente, para la libertad de expresión, para el periodismo. No debe haber espionaje. Eso debe estar ya superado. Sí lo tuvimos en tiempos de la guerra, precisamente, pero ahora tenemos que superarlo. Yo no puedo aquí acusar a nadie porque no tengo ninguna prueba, ni tampoco decir que no esté sucediendo, porque tampoco me consta. Pero sí, con todo respeto, pido que se investigue, y que si esto fuera así, se sancione, porque no debe ser. Tenemos que vivir en una sana convivencia y con la libertad de expresión propia de un Estado democrático. Muchas gracias. La siguiente pregunta corresponde a Luis Mendoza, Telenoticias 21. Buenos días, arzobispo. Solamente conocer, ¿verdad? Aún no se ha dicho nada sobre las pensiones de su parte, pues, ¿qué se esperaría en cuanto a una nueva ley de pensiones y su opinión con respecto a que las clases serán semipresenciales para el inicio de este año escolar? Gracias. Sí, en cuanto a esto de las clases, naturalmente la pandemia nos tiene bajo amenaza y es comprensible que no se pueda tener la asistencia presencial totalmente, pero qué bueno que se haga de forma semipresencial. De todos modos, yo creo que es necesario estar monitoreando el comportamiento del virus, porque si fuera necesario, pues habrá que suspender y quedarse solo con la modalidad virtual. Pero si las cosas mejoran, también quizás en el segundo semestre pudiera ser ya más presencial que virtual. Es cuestión de estar atentos viendo el comportamiento de la pandemia. Yo siempre digo que pidamos al Señor para que esta situación tan grave sea superada. El Señor nos libre ya. Hemos sufrido tanto. Primero Dios que esto pueda superarse totalmente. La otra pregunta, ¿cuál era? Sobre las pensiones, sí.
Yo quería decir que, bueno, agradezco la pregunta, que esto precisamente es uno de los fallos que ha habido después de los acuerdos de paz. Son las injusticias sociales, es el sufrimiento del pueblo, sistemas de pensiones injustos. No pueden seguir existiendo. He oído la propuesta que algunos hacen de volver al sistema de pensión nacional, que no privado. Yo creo que sería mejor. Pero en todo caso, hay que decir que, claro que si fuera nacional es mejor que no de una empresa privada a la que haya que pagarle la mayor parte. Pero también hay que decir que el fruto del ahorro de los trabajadores tiene que ser para ellos. No puede hacerse lo que aquí siempre se ha hecho, que el Estado de presto le toma el dinero a los trabajadores. Y ya dije también las empresas que administran estos fondos, en buena cantidad es para ellos, un alto porcentaje. Todo eso es injusto. Y el diseño mismo de la ley es tal que casi nadie puede jubilarse y que tenga fruto su proceso. Yo no estoy exacto en el porcentaje, pero se habla de un 15%, de todos los que cotizan, un 15% puede gozar al final de su pensión. Eso es injusto, totalmente injusto. Y luego la cantidad también que le toca, que alguien se jubile con $200 después de haber trabajado toda una vida. Eso no puede ser. Entonces, no se trata de hacer reformas como se han hecho en el pasado y que a veces lo que han conseguido esas reformas es beneficiar a terceros, al propio gobierno y a las empresas administradoras, perjudicando a los contribuyentes, como fue la última reforma que se hizo, que se le aumenta al contribuyente y la contribución y se le disminuye el fruto. Eso no puede ser, es injusto. Tiene que ser una ley de pensiones en favor de los trabajadores, verdaderamente en favor de los trabajadores. Y tiene que ser, como ya dije, lo ideal es que sea nacional. No veo por qué tenemos que tener una empresa privada lucrándose del fruto del trabajo de nuestros hermanos, el ahorro de nuestros trabajadores. No puede ser. Entonces yo esperaría de que pronto sí se apruebe, se emita una ley justa para nuestros hermanos trabajadores. Nosotros vamos a estar siempre abogando por esto y ojalá que sea pronto. Gracias. La última pregunta corresponde a Javier Benavides, Canal 12. Buenos días. Tal vez conocer la posición de la Iglesia Católica en cuanto a la reapertura del caso de los jesuitas. Vea, se ha hablado bastante también de este tema. Yo dije la otra vez que si se va a reabrir el caso de los jesuitas, más bien es la masacre de la UCA, ¿verdad? Porque mueren también 2 personas que son laicas, acompañando a los padres, eran empleadas, servidoras de ellos. Bueno, entonces, que se tuviera en cuenta a la parte que es víctima, en este caso es la UCA, y que
que se abriera el caso, sí, pero de acuerdo con ellos. Eso fue lo que expresamos aquí la otra vez. Y me parece que no se ha hecho así. Eso pues no habla bien del proceso, porque siempre que se abre un proceso es porque lo está gestionando la persona interesada. O sea, hay alguien que pide justicia porque tiene conciencia que ha habido una injusticia, por eso demanda. Y en este caso no se tienen en cuenta los demandantes. Entonces se ve como que algo no está bien. Con todo, el hecho en sí de reabrir el caso, sin duda que es una cosa buena. Es una cosa buena porque es en favor de la justicia, que se haga justicia. Ahora bien, ¿se va a hacer justicia o no? Este es el punto. Y esta es la duda que algunos han expresado. Y entonces yo digo, si se ha reabierto el caso, pues que se haga justicia. Todos estamos en esa expectativa. Y de lo contrario, sería un sinsentido, o si se quiere, una revictimización, como decíamos la vez pasada. Eso no puede ser, no puede ser. Entonces, estamos expectantes, ¿verdad? Y no solo es el caso de la UCA, sino que tantos casos claman justicia. Yo me permito también decir al respecto que es necesario llevar adelante la recomendación de la Corte cuando derogó la ley de amnistía. Me refiero a la ley de reconciliación y de justicia transicional. Eso es lo que tiene que hacerse. Eso es lo que tiene que hacerse. Y dentro de esa ley, abrir los casos como no de lesa humanidad y llevarlos a término, que haya justicia. De lo contrario, sería un sinsentido, como hemos dicho. Entonces, vamos a ver qué sucede. Esperamos que podamos avanzar en este camino de verdad y de justicia. No es que pidamos venganza, sino justicia. Por eso se habló de la justicia transicional, pero es que las víctimas tienen derecho y nunca va a haber paz si las víctimas no son resarcidas y no se les hace justicia. Enhorabuena, que Dios nos ayude y que todas estas discusiones, digo yo, traigan como fruto avanzar en un camino positivo, donde superemos la impunidad y brille la verdad y la justicia en favor de todos. Entonces vamos a tener una paz social estable. Que Dios nos ayude. Muchas gracias y buen domingo para todos.